Cristo vencedor de Satanás. Asimismo, Cristo vencedor de Satanás. Y es una porción bíblica que tiene que ver con Génesis 3:15, esa porción bíblica que es llamada el protoevangelio. Es la respuesta que Dios da de manera inmediata al pecado de Adán y Eva. Y es una descripción de lo que pasaría inmediatamente después de haber pecado Adán y Eva, lo que pasaría siglos más tarde con el nacimiento del Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y traer a nosotros una salvación tan preciosa, tan llena de bondad y de misericordia. Dice la Escritura, como está en pantalla, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente o semilla, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Génesis 3:15. Voy a buscar otra porción bíblica, la misma porción bíblica de Génesis 3:15, pero en otra versión, para ver si nos ayuda de pronto a un poquito mirar cómo es, por ejemplo, la traducción viviente. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás en el talón. Note usted que esta porción bíblica es un poco más amplia, si es, vale decirlo así, más explícita para nosotros en español, en castellano. Bien, comienzo entonces con la exposición de la palabra. Este es el primer sermón que fuera predicado jamás sobre la superficie de la tierra. O sea, nunca antes se ha predicado un sermón, y este es el primero. Fue en verdad un discurso memorable, siendo el propio Dios el predicador y teniendo a la raza humana entera y al príncipe de las tinieblas como audiencia. Es algo digno de nuestra más profunda atención. Aclaro que este sermón está tomado de unas notas de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y dice así, voy a ir aclarando poco a poco los conceptos al exponer la palabra. ¿Acaso no es sumamente notable que esta grandiosa promesa evangélica haya sido comunicada casi a continuación del pecado de Adán y Eva? ¿Cuál era la promesa? Que el Señor colocaría hostilidad entre la simiente de la mujer, cuando habla de la mujer aquí en la iglesia, y entre la simiente de Satanás, el diablo. Aún no había sido pronunciada ninguna sentencia sobre ninguno de los dos seres humanos ofensores, Adán y Eva, y sin embargo una promesa fue ofrecida bajo la forma de una sentencia pronunciada contra la serpiente. Es decir, el Señor todavía no había condenado a la mujer a los dolores de parto, ni al varón lo había condenado a ganar el pan con el sudor de su frente. Ni siquiera la tierra había sido sujeta a dar espinos y cardos bajo maldición. Santiago 2:13 dice, ciertamente la misericordia triunfa sobre el juicio. Acabamos de ver al iniciar esta enseñanza o este ayuno, que Jonás predicó la destrucción de Nínive. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios tuvo misericordia de Nínive, vio cómo esta gente entró en ayuno, desde los bebecitos, desde los animales, entraron en ayuno y arrepentimiento, y aquí vemos cómo claramente la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios determinó detener el juicio que tenía sobre Nínive y bendecir a esta ciudad. Antes que el Señor dijera, polvo eres y al polvo volverás, en Génesis 3:9, le plació decir que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Regocijémonos entonces. Estas palabras no fueron dirigidas directamente a Adán y Eva, sino que estaban claramente dirigidas a la propia serpiente para comunicarle el castigo por lo que ella había hecho. Aquel fue un día de un triunfo de la serpiente, pero un triunfo cruel,
porque le embargaba el gozo de la tenebrosa mente que era capaz de experimentar, pues había entregado su malicia y había gratificado su perversidad. Había destruido en el peor sentido una parte de las obras de Dios. ¿Quién? La serpiente. Había introducido el pecado en el nuevo mundo. Había sellado a la raza humana con su propia imagen y había acumulado nuevas fuerzas para promover la rebelión y para multiplicar la transgresión de la ley. Y por tanto, sintió esa suerte de alegría que puede conocer un demonio que lleva un infierno en su interior. Es decir, Satanás, cuando vio que había engañado a Eva y Eva a su esposo y comieron del fruto prohibido, y antes de ser castigados ya Dios había dado un dictamen sobre lo que había de ocurrir con la serpiente, aún así ella tenía gozo de haber logrado introducir en el mundo el pecado. Pero ahora Dios interviene y asume que el pleito es personal entre él y el demonio, para que no sea avergonzado en el campo de batalla, obteniendo un éxito temporal. Le dice al dragón que él se encargará de vérselas directamente con Dios. Y esta pelea no será entre la serpiente y el hombre, sino entre Dios y la serpiente. Y aquí es donde nosotros debemos entender, como hijos de Dios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad. Dios dice con solemnes palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y promete que el cumplimiento del tiempo surgirá un Salvador, el cual, si bien sufrirá, golpeará al poder del mal en una parte vital y herirá a la serpiente en la cabeza. Esto es lo que el Señor dice en esta hora. Me parece que este mensaje de misericordia todavía más consolador para Adán y Eva, porque tendrían la seguridad de que el tentador sería castigado, y como ese castigo implicaba una bendición para ellos, la venganza merecida por la serpiente sería la garantía de misericordia para ellos mismos. Ellos tuvieron vergüenza de haber pecado. Ellos fueron expulsados del paraíso, pero llevaban en su mente y en su corazón lo que Dios había dicho, que castigaría a la serpiente y que le heriría en la cabeza y que causaría su final destrozo una vez viniera y naciera el Cristo de la gloria, amado y eterno. Sin embargo, al dar la promesa de esa manera indirecta, el Señor tuvo la intención de decir: no hago esto por ustedes, oh varón y mujer caídos, ni por sus descendientes, sino por mi propio nombre y honra, para que no sean profanados ni blasfemados entre los espíritus caídos. Yo asumo reparar el daño que ha sido causado por el tentador, para que mi nombre y mi gloria no sufren mengua entre los espíritus inmortales que miran la escena desde lo alto. ¡Qué grandeza! ¡Qué sublime gracia! ¡Qué honor el del Señor! Todo esto sería muy humillante, aunque muy consolador para nuestros padres, si pensaron en ello, viendo que la misericordia otorgada por la bondad de Dios es siempre más segura para nuestra turbada aprensión que cualquier favor que pudiera sernos prometido por nosotros mismos. Ahora, debemos notar con respecto a este primer sermón evangélico que fue el sostén de los primeros creyentes. Ellos se sostenían bajo esta palabra, bajo esta revelación. Fue toda la revelación que Adán conoció y toda la revelación que Abel escribió. En el cielo de Abel brillaba esta estrella solitaria. Alzó sus ojos y la vio y creyó. En su luz identificó la palabra sacrificio y apareció entonces de los primogénitos de sus ovejas y los puso sobre el altar, y surgió en su propia persona cuánto odiaba la simiente de la serpiente a la simiente de la mujer, pues por su testimonio su propio hermano lo mató. Ahora Enoc, séptimo desde Adán, profetizó con respecto a la segunda venida. No parece que haya dicho nada nuevo concerniente a la primera venida, de manera que esta persona solitaria permaneció como la única palabra de esperanza para el hombre. La antorcha que ardía detrás de las puertas de Edén, justo antes de que el hombre fuera echado afuera
iluminó el mundo para todos los creyentes hasta que le agradó al Señor proyectar más luz y renovar y ampliar la revelación de su pacto cuando le habló a su siervo Noé. Ahora, debemos notar con respecto a este primer sermón evangélico, que fue el sostén de los primeros creyentes, como ya lo dije. Esta fue una revelación que Adán conoció y toda la revelación que Abel recibió. Los venerables padres que vivieron antes del diluvio se regocijaron con el misterioso lenguaje de nuestro texto y confiando en él descubrieron en la fe de ellos. Hermanos que están esta mañana escuchando o en esta hora escuchando, ustedes tampoco deben considerarla como una revelación inadecuada, pues si la consideran atentamente, está maravillosamente llena de significado. El hecho de decir que colocaría enemistad entre la iglesia y la serpiente indica que usted y yo odiamos el pecado tanto que quisiéramos desarraigarlo de nuestro cuerpo. Pero un día todo esto lo veremos cuando haya concluido en el reino de los cielos el programa eterno. Si hoy hubiera tenido en mente tratar doctrinalmente esta revelación, creo que habría podido demostrarles que contiene todo el Evangelio. Esta sola porción bíblica de Génesis 3:15 contiene todo el Evangelio, porque en su interior, cual un roble en germen dentro de una bellota, todas las grandes verdades que conforman el Evangelio de Cristo. Por eso es llamado Génesis 3:15 el protoevangelio, porque allí está revelado absolutamente todo en esas sencillas palabras, lo que habría de ocurrir. Observen que allí está presente el gran misterio de la encarnación. Cristo es esa simiente de la mujer de la que se habla allí. Y hay una alusión bastante clara a cómo se efectuaría la encarnación. Jesús no nació conforme al proceso ordinario de los hijos de los hombres. María fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo, nos lo dice Lucas en el capítulo 1, verso 35. La promesa muestra claramente el nacimiento de una mujer y visto cuidadosamente, también anuncia el método divino de la concepción y el nacimiento de Cristo, el Redentor del mundo. También se enseña claramente aquí la doctrina de las dos simientes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Evidentemente, habría en el mundo una simiente de la mujer del lado de Dios y en contra de la serpiente, y una simiente de la serpiente que estaría siempre del lado del mal, tal como ocurre en este día. Por eso no podemos desconocer que todavía el enemigo de nuestras almas tiene cierto poder que Dios le otorga. Existen juntos en la iglesia de Dios, existen juntos la iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás. Vemos a un Abel y a un Caín, a un Isaac y a un Ismael, a un Jacob y a un Esaú. Vemos a los que son nacidos según la carne y que son nacidos de su padre el diablo, pues hacen sus obras. Y vemos a los que son nacidos de nuevo, nacidos según el Espíritu, según el poder de la vida de Cristo, que son en Cristo Jesús, la simiente de la mujer, y que contienden siempre contra el dragón y su simiente. Aquí también claramente está anunciado el grandioso hecho de los sufrimientos de Cristo, cuando el Señor dijo: tú le herirás en el calcañar. Dentro del significado de estas palabras encontramos la historia completa de los dolores de nuestro Señor desde Belén hasta el Calvario. Esta te herirá en la cabeza. Ahí está el desmoronamiento del regio poder de Satanás. Y ahí está la remoción del pecado. Ahí está la destrucción de la muerte por la resurrección. Ahí está el llevar cautiva la cautividad en la ascensión. Ahí está la victoria de la verdad en el mundo por medio del descenso del Espíritu. Y ahí está la gloria de los últimos días en los que Satanás será atado. Y ahí está, por último, el lanzamiento del maligno y de todos sus seguidores al lago de fuego y azufre, como nos habla los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Apocalipsis. Tanto el conflicto como la victoria están dentro del significado de estas pocas palabras de Génesis 3:15.
pudieran no haber sido plenamente reconocidos por quienes las oyen por primera vez, como me pasó a mí, pero para nosotros ahora están llenos de luz. Inicialmente, el texto semeja a un pedernal, duro y frío, pero de él salen chispas en abundancia, pues escondidos fuegos del infinito amor y de la gracia se ubican en su interior. Debemos regocijarnos sobremanera por esta promesa de un Dios misericordioso. Nosotros desconocemos qué fue lo que entendieron nuestros primeros padres con esta promesa, pero podemos tener la seguridad de que extrajeron de ella muchísimo consuelo y esperanza. Seguramente entendieron que no iban a ser destruidos inmediatamente, porque el Señor había hablado de una simiente, de una semilla. Argumentaron que era necesario que Eva viviera si de ella vendría una simiente. Entendieron también que si esa simiente habría de vencer a la serpiente y herirla en su cabeza, eso tenía que ser un buen augurio para ellos mismos. No podría dejar de ver que les habría de ser conferido algún grande y misterioso beneficio por la victoria de su simiente obtenida sobre el instigador de su ruina. Siguieron adelante, creyendo esto, y fueron consolados en los dolores del parto y en el trabajo arduo para conseguir el pan. Esta mañana me propongo utilizar este texto de tres maneras. Primero, notaremos sus hechos. En segundo lugar, consideraremos la experiencia en el interior del corazón de cada creyente que concuerda con esos hechos. Y luego, en tercer lugar, consideramos el estímulo que tanto el texto como su contexto en conjunto nos garantiza. Primero, los hechos. Los hechos son 4 y yo les pido su profunda atención ahora mismo a esta revelación de la palabra. El primero es que fue provocado por una enemistad, porque el texto comienza diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Habían sido muy amigos. La mujer y la serpiente se habían tratado. La mujer pensaba en aquel tiempo que la serpiente era su amiga, y era su amiga a tal grado que siguió su consejo a pesar del precepto de Dios y estuvo dispuesto a creer cosas malas acerca del grandioso Creador solo porque esta serpiente astuta y malvada se las insinuaba. Queridos hermanos, cuánta cabida le damos nosotros en oídos a lo que Satanás nos habla. ¿Cuántas veces hemos escuchado más la voz de Satanás que la voz del Espíritu Santo de Dios? Aquí la mujer, quien era amiga y compañera de la serpiente, confió más en la serpiente que en las promesas de Dios, y por eso le hizo caso a la astuta y malvada que la engañaba. Ahora bien, en el momento en que Dios habló, esa amistad entre la mujer y la serpiente se había acabado en cierta medida, pues ella había acusado a la serpiente ante Dios diciendo: la serpiente me engañó y yo comí. Génesis 3:13. Hasta aquí todo va bien. La amistad de los pecadores no dura mucho. Ya ha comenzado a contender, y entonces el Señor interviene y aprovecha misericordiosamente el altercado que había iniciado y dice: voy a acrecentar este desacuerdo y voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Es decir, una vez que la mujer acusa a la serpiente de haberla engañado, Dios amplía ahora esa enemistad entre la mujer y la serpiente. Satanás contaba con que los descendientes del hombre serían sus aliados, pero Dios iba a romper ese pacto con el infierno e iba a levantar una simiente que haría la guerra contra el poder satánico. Tenemos entonces aquí la primera declaración de Dios de que establecerá un reino rival que se opondrá a la tiranía del pecado y de Satanás, que generará en los corazones de una simiente elegida una enemistad contra el mal, de tal manera que lucharán contra él y con mucho esfuerzo y dolor vencerán al príncipe de las tinieblas. El Espíritu Divino ha cumplido abundantemente este plan y propósito del Señor, combatiendo con el ángel caído por medio de un varón glorioso y convirtiendo al hombre en el enemigo y vencedor de Satanás. Usted y yo, mis queridos hermanos, por los méritos de Cristo, somos vencedores de Satanás. A partir de aquel momento, la mujer habría de odiar al maligno y no dudo que lo hiciera.
Tenía muchas razones para hacerlo y muchas veces pensará en él, que él lo haría con un infinito remordimiento de haber escuchado sus palabras maliciosas y engañosas. La simiente de la mujer ha tenido también una amistad permanente con el maligno. No me refiero a la simiente carnal, pues Pablo nos dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los que son según la promesa contados como descendientes, Romanos 9:8. No se refiere a la simiente carnal del hombre y la mujer, sino a la simiente espiritual, es decir, a Cristo Jesús, ya los que estaban en él. Siempre que te encuentres con ellos, comprobarás que odian a la serpiente con un odio perfecto. Si pudiéramos destruir nuestras almas, toda la obra de Satanás lo haríamos y arrancaríamos todo el mal que él ha plantado y lo echaríamos fuera de este pobre mundo afligido. Esa simiente de la mujer, ese glorioso ser, pues, nos dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, Gálatas 3:16, ustedes saben cómo aborreció al demonio y a todas sus ardides. Hubo enemistad entre Cristo y Satanás, pues él vino para destruir las obras del diablo, para liberar a quienes están bajo su servidumbre. Con ese propósito nació, con ese propósito vivió, con ese propósito murió, con ese propósito se ha ido a la gloria y con ese propósito vendrá otra vez para enfrentar a su adversario, donde quiera que esté, y para destruirlo completamente a él y a sus obras de entre los hijos de los hombres. Esta enemistad interpuesta entre las dos simientes fue el comienzo del plan de misericordia, el primer acto en el programa de la gracia. De la simiente de la mujer se dijo, a partir de entonces has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmos 45:7. Esa simiente es el Señor Jesucristo. El profeta Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Miqueas 5:2-3. Las palabras de la profecía no pueden referirse a nadie más que al bebé nacido de la Virgen en Belén. Luego viene la segunda profecía, que también se ha convertido en un hecho, es decir, la llegada del Adalid. Por la promesa, la simiente de la mujer ha de ser defensora de la causa y oponerse al dragón. Esa simiente es el Señor Jesucristo. El profeta Miqueas dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un vencedor. Ella fue la que concibió y dio a luz un hijo, y es con respecto a su hijo que cantamos, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para los que no creen que Jesús es Dios, compare aquí el niño llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la memorable noche de Belén, cuando los ángeles cantaron en el cielo, apareció el linaje de la mujer, y tan pronto como vio la luz, la antigua serpiente, el demonio, entró en el corazón de Herodes para matarlo, si fuera posible, pero el Padre lo preservó y no permitió que nadie pusiese las manos encima del linaje. Tan pronto como entró en el escenario de la acción, 30 años después, Satanás lo enfrentó en un combate cuerpo a cuerpo. Ustedes conocen la historia de la tentación en el desierto y cómo la simiente de la mujer luchó allí con aquel que era un mentiroso desde el principio. El demonio le atacó 3 veces con toda la artillería, la adulación, la malicia, la astucia y la falsedad. Pero el Adalid, sin par, había salido ileso y echó fuera del campo a su enemigo. Luego, nuestro Señor estableció su reino y atrajo a uno y a otro y llevó la guerra al país del enemigo. En diversos lugares echó fuera demonios. Habló al espíritu malvado e inmundo diciéndole, yo te mando, sal de él. Marcos 9:25. Y el demonio fue expulsado.
Legiones de demonios huyeron de delante de él. Buscaban esconderse en los cerdos para escapar del terror de su presencia. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Ese era su alarido. Cuando el Cristo los desalojaba de los cuerpos, ellos se atormentaban. Sí, y él hizo que sus propios discípulos fueran poderosos contra el maligno, pues en su nombre echaban fuera demonios, al punto que Jesús dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Luego vino un segundo conflicto personal, pues yo entiendo que las aflicciones de Getsemaní fueron en gran medida causadas por un ataque personal de Satanás, pues nuestro maestro dijo: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. Dijo también: viene el príncipe de este mundo. Juan 14:30. ¿Qué lucha fue aquella? Aunque Satanás nada tenía en Cristo, buscaba de ser posible apartarlo de consumar el grandioso sacrificio. Y allí sudó nuestro maestro, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra en la agonía que le costó la contienda con Satanás el diablo. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, dijo también bien el príncipe de este mundo. Fue entonces que nuestra David comenzó la lucha, la última lucha de todas, que ganó al punto que hirió la cabeza de la serpiente, y no terminó hasta que hubo despojado a los principados y a las potestades, y no solo eso, sino que las exhibió públicamente. Nuestro glorioso Señor continúa en conflicto en su simiente. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, y cada sermón hace que tiemblen las puertas del infierno. De hecho, en este momento están temblando las puertas del infierno con este sermón. Nosotros llevamos a los pecadores a Jesús por el poder del Espíritu, y cada uno se convirtió en una piedra arrancada de la pared del poderoso castillo de Satanás. Sí, y el día vendrá cuando el maligno sea vencido en todas partes, y serán cumplidas las palabras de Juan en Apocalipsis: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:9-10. Así prometió el Señor Dios en las palabras de nuestro texto una David que sería la simiente de la mujer, y entre él y Satanás habría guerra por los siglos de los siglos. Ese David ha llegado. El hijo varón ha nacido, y aunque el dragón está airado con la mujer y hace la guerra contra el remanente de su simiente que guarda el testimonio de Jesucristo, no obstante, la batalla es del Señor, y la victoria le corresponde a aquel cuyo nombre es fiel y verdadero, y quien juzga y hace la guerra en justicia. El tercer hecho que surge del texto, aunque no en este orden preciso, es que el calcañar de nuestro Adalid estaría herido. ¿Necesitan que les explique esto? Ustedes saben cómo a lo largo de toda su vida, su calcañar, esto es su parte inferior, su naturaleza humana, era sometida a sufrir perpetuamente. Él llevó nuestras enfermedades y dolores, pero la provocación de las heridas llegó principalmente cuando tanto en cuerpo como en mente su naturaleza humana entera fue conducida a la agonía. Cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte y sus enemigos traspasaron sus pies, él soportó la vergüenza y el dolor de la muerte por la crucifixión. Miren a su Señor y a su Rey sobre la cruz, todos teñidos de sangre y polvo. Allí fue herido su calcañar de manera sumamente cruel. Cuando bajan ese precioso cuerpo y lo envuelven en limpio lino blanco y lo cubren con especias y lo colocan en la tumba de José, lloran mientras cargan ese cofre en el que había morado la deidad, pues allí Satanás había herido su calcañar otra vez.
No se trajeron meramente de que Dios se había herido. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, Isaías 53:10, sino que del demonio había desatado a Herodes y a Pilato y a Caifás y a los judíos y a los romanos, todos siendo ellos sus instrumentos para ponerlos en contra de aquel que sabía que era el Cristo, de manera que fue herido por la serpiente antigua. Sin embargo, eso fue todo. Únicamente fue herido en su calcañar. No fue herida su cabeza. Pues he aquí, el Adalid resucita. La herida no fue ni permanente ni fue mortal. A pesar de que él muere, es tan breve el intervalo en que dormita en la tumba de su santo, que su santo cuerpo no ve la corrupción y sale de ahí perfecto y hermoso en su humanidad, levantándose de la tumba como de un reconfortante sueño después de un día muy largo de incesante trabajo. Oh, el triunfo de esa hora. Así como Jacob, cuando venció al ángel cuando solo cojeaba de su cadera, así también Jesús solo retiene una cicatriz en su calcañar, la cual ostenta en los cielos como su gloria y hermosura. Delante del trono semeja a un cordero que ha sido inmolado, pero vive para Dios en el poder de una vida sin fin. A continuación viene el cuarto hecho, es decir, que mientras su calcañar estaba siendo herido, él iba a pisar la cabeza de la serpiente. La figura representa al dragón infligiendo una herida en el calcañar del Adalid, pero al mismo tiempo el propio Adalid aplasta con ese calcañar la cabeza de la serpiente con un efecto completamente fatal. Por sus sufrimientos, Cristo ha vencido a Satanás. Con el calcañar herido, él ha pisado la cabeza que planeó provocar la herida. Aunque Satanás no está muerto, hermanos míos, yo estaba a punto de decir que ojalá lo estuviera, y aunque no se ha convertido, nunca se vencerá, y la malicia de su corazón terminará siempre con él. Con todo, Cristo ha aplastado su cabeza de tal manera que no ha podido lograr sus propósitos. Satanás tenía la intención de hacer que la raza humana fuera cautiva de su poder, pero más bien es redimida de su yugo de hierro. Dios ha librado a muchos, y el día vendrá cuando Él limpiará la tierra entera del rastro asqueroso de la serpiente, de tal manera que el mundo entero se llenará de alabanzas a Dios. La serpiente pensaba que este mundo sería el escenario de su victoria sobre Dios y el bien, en vez de lo cual ya es el más grandioso teatro de sabiduría divina, de amor, de gracia y de poder. Ni el cielo mismo resplandece tanto con misericordia como la tierra, pues es aquí que el Salvador derramó su sangre, cosa que no puede decirse de los atrios del paraíso en lo alto. Además, sin duda pensó que al conducir a nuestra raza al descarrío y acarrear la muerte, había entorpecido correctamente la obra del Señor. Se regocijaba porque todos experimentaron el gélido sello de la muerte y porque sus cuerpos se pudrirían en el sepulcro. ¿Acaso no había arruinado la obra de las manos de su grandioso Señor? Dios puede hacer al hombre como una curiosa criatura con venas y vasos sanguíneos entrelazados y con tendones y músculos, y puede poner en su nariz el aliento de vida. Pero dice Satanás, yo he inyectado un veneno en él que lo hará volver al polvo del que fue tomado. Pero ahora, he aquí el Adalid, nuestro Cristo, cuyo calcañar fue magullado, a nuestro resucitado de los muertos, y nos ha dado una garantía de que todos sus seguidores también resucitarán de entre los muertos. Así Satanás es anulado, pues la muerte no retendrá ningún hueso, y ni siquiera un trozo de hueso de alguno de los que pertenecen a la simiente de la mujer. Al sonido de la trompeta del arcángel se levantarán desde la tierra y desde el mar, y este será su grito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Sabiendo esto, Satanás siente ya que por la resurrección su cabeza está aplastada. Gloria sea al Cristo de Dios por esto. En multitud de otras formas el demonio ha sido vencido por nuestro Señor Jesús, y así lo será siempre hasta que sea arrojado al lago de fuego. Nuestra experiencia. Veamos ahora nuestra experiencia que concuerda con estos hechos. Hermanos y hermanas, todos los que hemos sido salvados éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
prescindiendo de cuán piadosos han sido nuestros padres. El primer nacimiento no nos trajo ninguna vida espiritual, pues la promesa no es para los que son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino para los que son engendrados de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, Juan 3:6. No puede lograrse que sea otra cosa. Sigue siendo lo mismo, y la carne o la mente carnal permanece en la muerte. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Aquel que nace en este mundo solo una vez y no sabe nada del nuevo nacimiento, debe ubicarse en la simiente de la serpiente, pues únicamente por la regeneración podemos reconocernos como la simiente verdadera. ¿Cómo trata Dios con nosotros que somos sus llamados y sus escogidos? Él tiene la intención de salvarnos y cómo obra para ese fin. Lo primero que hace es que viene a nosotros en misericordia y pone enemistad entre nosotros y la serpiente. Esa es la primerísima obra de gracia. Una vez hubo paz entre nosotros y Satanás. Cuando él tentó, nosotros cedimos, creímos todo lo que nos enseñaron, éramos sus esclavos y voluntarios, pero hermanos míos, tal vez ustedes puedan recordar cuando antes que nada comenzaron a sentirse inquietos e insatisfechos, los placeres del mundo no les agradaban más, parecía que se había exprimido todo el jugo de la manzana y ya no les quedaba nada sino la semilla que no podía comer del todo. Luego de pronto percibieron que estaban viviendo en pecado y se sintieron infelices al respecto. Y aunque aún no se pudieron deshacer del pecado, ustedes lo odiaban y se lamentaban y lloraban y gemían. En lo más profundo de sus corazones ya no permanecieron del lado del mal, pues comenzaron a dar voces diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. En el pacto de gracia, ya ustedes habían sido ordenados desde la antigüedad para ser la simiente de la mujer, y ahora el decreto comenzó a descubrirse en la vida que les fue otorgada y que obraba en ustedes. El Señor, en infinita misericordia, dejó caer la vida divina en sus almas. Ustedes no lo sabían, pero ahí estaba, una chispa del fuego celestial, la simiente viva e incorruptible que permanece para siempre. Comenzaron a odiar el pecado y gemían bajo su peso como bajo un amargo yugo. Les pesaba más y más. No podrían soportarlo. Odiaban su simple pensamiento. Así les sucedió. Así les sucede ahora. ¿Todavía hay enemistad entre ustedes y la serpiente? Seguramente ustedes son cada vez más los jurados enemigos del mal y están determinados a reconocerlo. Entonces llegó el adalid, es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Oyeron acerca de él y entendieron la verdad con respecto a él, y parecía algo maravilloso que él fuera su sustituto y ocupara el lugar y la posición de ustedes y llevara su pecado y toda su maldición y su castigo, y que él diera su justicia, sí, su propia persona, para que ustedes resultaran salvados. Entonces vieron cómo podía ser vencido el pecado, ¿no es cierto? Tan pronto como su corazón comprendió a Cristo, entonces vio que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Cristo era capaz de lograrlo, y que el poder del pecado y de Satanás, bajo el cual había estado esclavizados y que ahora aborrecen, podía ser quebrantado y destruido, y lo sería porque Cristo vino al mundo para vencerlo. A continuación, ¿recuerdas cómo fuiste conducido a ver el calcañar herido de Cristo y quedarte asombrado y a observar lo que había obrado en él la enemistad de la serpiente? ¿No comenzaste a sentirte tú mismo el calcañar herido? ¿No te atormentaba el pecado? ¿Acaso su simple pensamiento no te vejaba? ¿Acaso tu propio corazón no se volvió una plaga contra ti? ¿No comenzó a tentarte Satanás? ¿No te inyectó pensamientos blasfemos y no te incitaba a tomar medidas desesperadas? ¿No te enseñó a dudar de la existencia de Dios y de la misericordia de Dios y de la posibilidad de tu salvación, y así sucesivamente? De esta manera rocía tu calcañar. Todavía practica sus viejas mañas. Con un gozo malicioso, él aflige a quien no puede devorar. ¿No te empezaron a molestar tus amigos mundanos? ¿No te dieron la espalda porque vieron algo en ti que era muy extraño y raro para su gusto?
no atribuyeron tu conducta al fanatismo, al orgullo, a la obstinación, a la intolerancia y a cosas parecidas? Esta persecución se debe a que la simiente de la serpiente está comenzando a descubrir a la simiente de la mujer para continuar la vieja guerra. ¿Qué dice Pablo? Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora, Gálatas 4:29. La verdadera piedad es algo artificial y extraño para ellos, y no pueden terminar con esto. Aunque ya no hay hogueras, ni hay potros de tormento en la torre, la enemistad del corazón humano en contra de Cristo y de su simiente es precisamente la misma, y muy a menudo se hace evidente en vituperios, Hebreos 11:36, que son muy difíciles de soportar para los corazones tiernos. Bien, esto es que su calcañar está siendo herido, para que se identifique con las heridas sufridas por el calcañar de la gloriosa simiente de la mujer. Pero hermanos, ¿saben algo del otro hecho? Es decir, que nosotros vencemos, pues la cabeza de la serpiente está quebrantada en nosotros. ¿Cómo dices? ¿Acaso no son quebrantos en ustedes el poder y el dominio del pecado? ¿Acaso no sienten que no pueden pecar porque son nacidos de Dios? Algunos pecados que eran una vez amos de ustedes no los turban ahora. Conocí a un hombre que era culpable de decir juramentos profanos, pero desde el momento de su conversión no ha tenido nunca dificultad con eso. Hemos conocido a un hombre arrebatado a la borrachera y por la gracia divina la cura ha sido muy maravillosa y completa. Hemos conocido a unos individuos que han sido liberados de una vida inmunda y se han vuelto castos y puros de inmediato porque Cristo le ha propinado tales golpes al antiguo dragón que ya no podía tener poder sobre ellos en ese sentido. La simiente elegida peca y lo lamenta, pero no son esclavos del pecado. Su corazón no va tras el pecado. Tienen que decir algunas veces, el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19, pero son infelices siendo así. Padre amado que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra, palabra de amor y de misericordia, palabra de bondad y palabra de consuelo y esperanza. A ti la gloria, mi Señor, a ti la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Dios, gracias por libertarnos. Dios, gracias por haber puesto en nosotros el sentir de amarte aun cuando no te conocíamos. Dios, gracias por colocar en nosotros la semilla del odio al pecado. Hoy caminamos en fe, creyendo, Señor, que un día será completamente derrotado Satanás, el diablo y sus huestes de maldad, y allí morirán, estarán en el fuego eterno por la eternidad. Y nosotros, resucitados en Cristo Jesús, precisamente por la simiente, precisamente por la semilla que has puesto en nuestros corazones, la semilla del Cristo de la gloria, a quien obedecemos, quien es cabeza de la iglesia y que nos ha dado poder para reprender toda obra de las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te alabamos. Gracias, Dios, te exaltamos. Gracias, Dios eterno, por tu bondad. Gracias por tu amor y tu misericordia, mi Señor. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, mi Señor. A ti la honra y la alabanza, mi Jesús. A ti, Señor, la gloria. Toda la gloria para ti, mi Rey.